Muy bien, sean bienvenidos, bienvenidas a la clase número 20. En la clase de hoy vamos a avanzar con el tema que quedó pendiente la semana pasada, porque estamos hablando de publicidad, ¿verdad? Estuvimos revisando con bastante detalle y profundidad el concepto de publicidad y estuvimos revisando algunos ejemplos y más importante aún, llegamos a la conclusión de las consecuencias positivas y negativas que trae la publicidad a nuestras vidas, ¿cierto? Otra cosa que está muy de moda y que no la alcancé a comentar en la clase pasada es la relación de la publicidad, los estereotipos en relación a los cuerpos, que también está muy presente hoy en día, ¿cierto? Mi cuerpo no quiere tu publicidad, porque los estereotipos están presentes en la publicidad, ¿ya? Y ustedes lo saben porque lo hemos revisado a través de ejemplos. Bien. Hoy, como se los adelanté, vamos a diferenciar la publicidad de la propaganda, ¿sí? Y ya con esta imagen que les estoy mostrando, de alguna manera lo estamos ejemplificando, ¿sí? Porque aquí estamos viendo un producto y una idea. Este eh, esta imagen sería una síntesis, ¿de acuerdo? Del tema que vamos a tratar hoy día. Ya, lo van a entender ahora un poco mejor. Seguramente, imagino yo que en sus textos escolares de historia habrán visto alguna vez una imagen como esta. Estamos hablando del contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Esta es una imagen muy característica en los libros de historia, aparece casi en todos, porque representa la propaganda de los nazis, ¿sí? Y cómo enviaban a los niños a mm, hacer colectas económicas, por supuesto, a la población que adhería a estas ideas, ¿sí? A esto se le llama propaganda. Aquí vemos una propaganda nazi también en relación al concepto que se tenía de la idea de familia, ¿sí? Y aquí vemos cómo se representa propagandísticamente, esto lo estamos haciendo a modo de ejemplo, el ideario de la juventud nazi, ¿sí? Una juventud que va a la pelea, que está dispuesta, que es sagaz, ¿ya? Estas imágenes son para, de alguna manera, introducir el tema de la clase de hoy. Entonces, vamos a partir, como siempre, con la definición. Vamos a decir qué es la propaganda. También es un tipo de texto argumentativo, igual que la publicidad, en el que predomina la función apelativa del lenguaje. ¿Por qué predomina la función apelativa? Porque estamos esperando una respuesta del destinatario, de nuestro interlocutor. Por eso que apelar significa llamar al otro a que dé una respuesta. ¿Ya? Entonces, predomina la función apelativa del lenguaje, por lo mismo también intenta convencer o persuadir al receptor. Lo que busca la propaganda, al igual que la publicidad, es una respuesta. Pero la respuesta que buscan es distinta, porque cuando la función apelativa funciona en la publicidad, lo que buscamos es que esa persona consuma un producto o un servicio. En cambio, en la propaganda, lo que se intenta es conseguir la adhesión de los receptores a una ideología, a un contenido ideológico. ¿De acuerdo? Se intenta conseguir del receptor una adhesión a una determinada postura que puede ser social, religiosa o política. ¿Ya? Esa es la principal diferencia, si definitoriamente hablando, de la publicidad y la propaganda. Ya aquí vemos algunos otros ejemplos.
Tanto la publicidad como la propaganda se consideran dentro de la categoría de los textos argumentativos, porque hay que argumentar para convencer. Pues ambas formas de comunicación tienen como finalidad convencernos o persuadirnos de una determinada idea. Em, la diferencia que existe entre ambas se encuentra en que la publicidad tiene como objetivo dirigir, perdón, nuestras preferencias hacia el consumo de un determinado producto, mientras que la propaganda busca adherirnos a una idea. Em, el ejemplo que estamos mostrando aquí del tío Tom es el icono de Estados Unidos, de la propaganda en Estados Unidos. ¿Ya? Te necesito a ti, yo te necesito a ti para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿cierto? El reclutamiento de los voluntarios al ejército. Yo te necesito a ti para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es un icono de la propaganda. Pero, ¿de qué tema se puede hacer propaganda? Esto que estamos viendo, esta imagen, es el Monumento Nacional del Monte Rushmore, en Dakota del Sur, con los rostros de 18 metros de altura de cuatro presidentes importantísimos para Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Nombres que seguramente ustedes han escuchado más de alguna vez. A tal punto llega la propaganda, en este caso, que son capaces de tallar los rostros de los presidentes más importantes en un cerro, en un peñasco. Esto es propaganda nacionalista. Y aquí no hay que comprar nada. No es como la publicidad, pero sí hay que adherirse a los ideales nacionales. ¿Ya? Esta imagen es muy icónica porque no hay otro país que haya hecho esto. Sí, es como que nosotros pusiésemos en el Cerro San Cristóbal, no sé, pues a Bernardo Higgins, Blanco Encalada, a Piñera y a la Bachelet, por poner un ejemplo. Sería como raro, ¿no? No sé si nos gustaría tanto, no sé si calaría tan profundo en la sociedad. Muchos lo encontrarían ridículo. Bueno, esta es una base y un ejemplo hiperbólico, exagerado, si tú quieres, de propaganda. ¿De qué tema se puede hacer propaganda? ¿Conocen el movimiento Me Too? ¿Yo también? ¿Sí? Ya, saben de qué se trata, ¿cierto? Porque ha estado muy de moda. El feminismo es una idea y por lo tanto se puede adherir a esa idea. ¿Qué es lo que vende una propaganda? En el caso de la campaña política de Obama, ¿qué significa hope? Significa esperanza. Entonces, él decía en su segunda campaña que lo que él prometía era esperanza. Y eso es adherirse a una idea. ¿A quién no le gusta tener esperanza? La esperanza es un concepto que llama mucho, porque no promete nada para el presente, pero sí promete para el futuro, ¿cierto? Ya. ¿De qué más se puede hacer propaganda? Esto estoy revisando ejemplos políticos, ¿cierto? Sumando para un nuevo Chile. Fíjense que la propaganda muchas veces ocupa el futuro. Un nuevo Chile es lo que viene. Era la propaganda del gobierno de Boric. Y el cristianismo. El cristianismo también es una forma de propaganda a la que tú puedes adherir o no puedes adherir, ¿ya? El cristianismo también encarna valores: la bondad, la solidaridad, el perdón, ¿cierto? El poner la otra mejilla, la compasión. ¿A quién no le inspira compasión la imagen de un Cristo crucificado?
Eso es propaganda. Eh, bueno, si estamos hablando del cristianismo, entonces también hablemos de otras religiones. Dice, es positivo protegerse, usa condón. Eso es un afiche del Ministerio de Salud de Chile. Eso también es propaganda. Adherir a la idea de el sexo seguro. Eso es propaganda. Dice el Día Mundial, 31 de mayo, Día Mundial de Sin Tabaco, ¿cierto? Eso también es una propaganda. Hay propagandas que tú puedes encontrar positivas y otras negativas. Por ejemplo, un cristiano va a querer adherir a a la propaganda cristiana y alguien que es ateo no va a querer, lo va a encontrar negativo y otro lo va a encontrar positivo. Y eso está bien, ¿sí? El Hogar de Cristo ayuda a que Chile no deje de sonreír. Eso no es un servicio, no es un producto, esa es una idea, responde a la idea de solidaridad, así como el feminismo responde a la idea de sororidad, ¿cierto? Ya, en ese sentido, tienen mucho que ver. A propósito de la última cuenta pública, el aborto legal es urgente, es esencial, aborto legal ya. Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Eso también es propaganda y tú puedes estar de acuerdo o en contra. Pero lo que busca esta propaganda es convencerte de que estés a favor, de que puedas adherirte a esa idea. Más del 70% de los alimentos que consumimos existe gracias a las abejas. Ayúdanos a salvarlas. ONG por las abejas. El cuidado del medio ambiente, del planeta, de los ecosistemas es propaganda. Greenpeace, exactamente igual. Esta propaganda es muy ingeniosa. Miren la creatividad. ¿Qué está representando la del oso? Este es un oso polar que vive, digamos, en el polo sur, pero poco a poco se está transformando en un oso pardo. ¿Por qué? Porque la temperatura del planeta está subiendo. ¿Se dan cuenta? Es una forma creativa de hacer propaganda, de adherirse a ideas. Cuando estuvimos todos confinados en casa por el coronavirus, te decían, este fin de semana largo, quédate en casa. Propaganda, que tú te adhieras a una idea. Bueno, y así ven que rápidamente, con una rápida búsqueda que yo hice en Google, encontré muchísimos ejemplos de propaganda. Lo importante es que tú debes saber diferenciar cuándo es una publicidad y cuándo es una propaganda. Y ya te dije los puntos clave, ¿cierto? Va a depender de qué te quiere convencer. Si que asumas una idea en particular o que compres un producto o un servicio. Eso es lo que tú tienes que mediar. ¿Cuál es el objetivo? Bien, entonces ya sabemos ahora la diferencia entre estos dos conceptos, publicidad y propaganda. Y como ya los conocemos, los tenemos caracterizados, cuando estemos frente a una publicidad o una propaganda, podremos digerir de mejor manera el contenido de estas informaciones para llegar a una comprensión. ¿Cuál será el objetivo de una publicidad o una propaganda? El principal objetivo, la alternativa seguramente va a ser convencer o persuadir de punto suspensivo, porque tú ya lo sabes. Muy bien. Dicho esto, entonces, el temario de EMRE exige que tú sepas acerca del tratamiento de temas y veracidad de la información. Que también estés al tanto de la presentación de las ideologías, las creencias y los puntos de vista, por supuesto. ¿Por qué quieren ellos que tú conozcas la publicidad y la propaganda? Para que tengas la posibilidad de tomar parte, que tú tomes tu propia decisión y digas, yo quiero esto, me interesa esto otro, y me adhiero a tal o cual idea por tal y cual razón. Que seas capaz de tomar tus propias decisiones y de dar un argumento a esa preferencia que tú tienes. Entonces tienes que tener claro
cómo es la presentación en los textos de ideologías, de creencias y de puntos de vista. Y también espera la prueba que tú seas capaz de observar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes con el texto escrito. Yo les he dicho que hay textos continuos, discontinuos y mixtos. Y la prueba PAES, a diferencia de la prueba de transición y de la PSU, es una prueba que trae bastantes textos discontinuos, ¿ya? O sea, con imágenes, como por ejemplo el texto que estuvimos hace tiempo atrás ejercitando de la cueca, ¿ya? Esos son textos discontinuos que enseñaba los pasos de la cueca, quién eran los principales exponentes musicales, ¿lo recuerdan ese texto? Ya, entonces, cuando estemos frente a textos como ese, que es discontinuo, debes saber identificar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes que presenta el texto con el texto escrito. Por ejemplo, miren este que está acá. El texto se llama La renovación del kilogramo. Los expertos se acercan a la anhelada nueva definición para la unidad fundamental de masa. Es como nos entendemos en el mundo para recibir. Hay otras partes que lo hacen a través de las libras, por ejemplo. Bien, quiero que miren el texto y que se den cuenta que no hay solo párrafos, sino que tenemos una línea de tiempo y aquí tenemos un cuadro con cifras. Acá está lo que nosotros denominamos fuente y aquí tenemos el título, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué función cumple la línea de tiempo presente en el texto con respecto a las unidades de peso y medida? Esta es una pregunta típica. Ahora, no vamos a responderla porque no hemos leído el texto. No sabemos, no podemos responderla. Sin embargo, quiero que ustedes se den cuenta en el tipo de pregunta que están haciendo, porque están aislando una porción del texto, que en este caso es la línea del tiempo, y te están preguntando, ¿qué relación tiene esta línea del tiempo, que es una porción del texto, con un tema del texto, que en este caso es el tema principal, la unidad de medida del kilo? Esto se relaciona directamente con lo que tengo marcado acá, los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes con el contexto escrito. Porque yo te he dicho que cada elemento que presenta el texto tiene un porqué. Esta imagen, por algo la pusieron ahí, tiene un propósito comunicativo y escogieron esta imagen y no otra. Este cuadro y estas informaciones también tienen un propósito comunicativo. Entonces tú debes ser capaz de demostrar por qué se justifica el uso de esta imagen, de estas cifras o de esta cronología. Y aquí tengo la pregunta de ejemplo. Esto lo saqué de una PAES, ¿de acuerdo? Bien, miren, y aquí tengo entonces la caracterización del tipo de texto. Por este lado tenemos una imagen o figura, tenemos el texto que es continuo, que son los textos que vienen en párrafo, tenemos el cuadrado con las cifras como información anexa que apoya al texto principal, tenemos la línea de tiempo y la referencia bibliográfica o fuente. Acá tenemos el título, ¿de acuerdo? Y la información preliminar. Ya, tú tienes que saber manejar este tipo de informaciones y cómo se relacionan entre ellos. ¿Sí? No es tan difícil, pero no lo puedes hacer si no comprendes el texto. ¿Ya?
Si lo leyésemos, nos daríamos cuenta, por ejemplo, de que estas informaciones vienen a ilustrar una parte de este texto para hablar en cifras, para graficar por medio de números la información contenida en el texto. Y el lector que es hábil es capaz de identificar esa información, cuál es el propósito. Eso es lo que está pidiendo en este tipo de preguntas la prueba PAES, ¿sí? Muy bien. Ahora que ya tenemos varias cosas claras, sabemos la diferencia entre publicidad y propaganda, y que también sabemos que tenemos que reconocer cuál es el propósito comunicativo de cada parte del texto, vamos a pasar a hacer ejercicios tipo PAES como todas las clases. Este señor que está aquí se llama Charles Baudelaire, Baudelaire, ¿sí? Y es un filósofo y teórico que fue escogido por el DENRE a través de un texto que es el que vamos a leer. El texto de hoy se llama El poeta Baudelaire. El poeta Baudelaire. Ya, vamos a leer el texto y como es costumbre vamos a responder las preguntas. El poeta es el nombre, es el hombre que tiene una percepción especial de cuanto lo rodea. Él siente las pulsaciones del universo, aquellas más ocultas que el común de los hombres no percibe, y las transmite en un lenguaje dotado de una carga emotiva de validez general. Él hace vivir nuestros sentimientos extinguidos y nos revela relaciones inesperadas entre objetos, al parecer sin conexión alguna. El alma del poeta es necesariamente un alma colectiva, un cuerpo sensible y siempre en tensión, que hace vibrar las pasiones y los dolores de sus semejantes. Baudelaire es uno de esos poetas. Valoraba la misión del poeta de acuerdo a su posición y a sus ideas. En su poema Bendición, expresa su voluntad de crearle una situación aparte, privilegiada. Yo sé que le guardáis al poeta un lugar en las filas armónicas de las santas legiones, y que en la eterna fiesta le invitáis a cantar con los tronos, virtudes y dominaciones. Baudelaire señala al poeta como receptor de una revelación especial de la naturaleza. Ya en el primer enfoque de su descripción de París, aparece su deseo de presentarnos una realidad diferente de la ciudad tradicionalmente conocida. Baudelaire escogió los viajeros, los viejos arrabales, el humo, los seres desheredados que pueblan la calle, todo lo que a primera vista choca, lo que encierra una fealdad repugnante, pero de lo cual, con mórbida ternura, él ha sabido fijar lo inaprensible y extraer de la opaca realidad visible haces de luz. El temperamento de Baudelaire se inclina a la tristeza. Por eso es que al describir París, nos presenta de él un cuadro sombrío de fealdad y miseria. Establece entonces entre su estado anímico y la ciudad que ama vinculaciones mutuas. Muy bien. Em, Querida Muriel, yo sé que usted estuvo muy atenta porque la puedo ver, ¿cierto? Y a propósito del tema de la clase de hoy, ¿qué representa esta parte que está aquí destacada en el texto?
¿Cómo se llama esta parte que está aquí destacada en relación al texto? Como un apartado. Sí, es un apartado. ¿Quién escribió esto? Baudelaire, el poeta. Baudelaire el poeta dijo esto. Por lo tanto, esto se llama cita. Esto es una cita que el autor del texto hace de Baudelaire, que es de quien se trata el tema. Eso que acaba de hacer es identificar la función de un trozo del texto en relación al texto completo. ¿Sí? Muriel, ¿tú qué tipo de texto crees que acabamos de leer? Mm, es como, me parece extraño porque se está escrito por Baudelaire como que se hablaba de él mismo en tercera persona, pero no sé si está hablando, Baudelaire está hablando o se habla de Baudelaire. Ya, pero con lo que acabamos de decir, podrías dilucidarlo. Yo te estoy diciendo que esto que está aquí es una cita que se hace de lo que dice Baudelaire. Entonces, esto lo escribió Baudelaire, tú lo dijiste muy bien, pero los demás párrafos los escribió Baudelaire, Los escribió otra persona. los Entonces escribió un sería, autor, no lo sería escribió Baudelaire. Aquí una, alguien habla de Baudelaire. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto podríamos estar leyendo? una bibliografía, Una biografía, dices tú. una biografía. Sí, podría ser una biografía, pero es un poco más que una biografía, porque la biografía solo se limita a hablar de la vida de alguien, pero aquí estamos hablando de la vida y de la obra de alguien. Entonces, es un texto un poquito más complejo. Ya, no quiero alargar el tema para que podamos responder las preguntas, pero ese es el tema de la clase de hoy, identificar cómo funciona una parte del texto en función del texto completo. De acuerdo con los versos transcritos en el tercer párrafo, para Baudelaire, el poeta es un personaje que representa el sentir de la sociedad. B. Un personaje digno de la admiración social. C. Un personaje imprescindible para la sociedad. D. Un merecedor de los más altos honores. E. Una persona de virtudes excepcionales. De acuerdo con los versos transcritos en el tercer párrafo para Baudelaire, ¿quién es el poeta? Ahí está el tercer párrafo. Leemos de nuevo. Yo sé que le guardáis al poeta un lugar en las filas armónicas de las santas legiones, y que en la eterna fiesta le invitáis a cantar con los tronos, virtudes y dominaciones. Envíeme su respuesta a través del chat. Para Baudelaire, ¿qué es el poeta? Ya nos están llegando las alternativas. Muriel, decídase por una. Muy bien, muy bien. La respuesta correcta es D de Diosito. De acuerdo con los versos transcritos, según Baudelaire, en el tercer párrafo, el poeta es un personaje que merece los más altos honores. Excelente, chiquillos. Yo sé que le guardáis al poeta un lugar en las filas armónicas de las santas legiones y que en la eterna fiesta le invitáis a cantar, a participar de la fiesta
con los tronos, virtudes y dominaciones. Excelente. Check, por favor, a todos los que tuvieron buena. Siguiente. El texto leído se refiere fundamentalmente A. La sensibilidad que poseía Baudelaire. B. La visión que Baudelaire tenía de la ciudad de París. C. La posición y prestigio que sus semejantes le asignan al poeta. D. La búsqueda de una expresión auténtica y única. O E. Las características singulares del poeta y cómo éstas se manifiestan en Baudelaire. En el texto leído se refiere fundamentalmente a... Envíeme su alternativa. Los demás, ya me llegó la de Muriel, la de Francesca, la de Mateo. ¿Quién más? Constanza. Excelente. La respuesta correcta es la E. El texto habla de, sí, habla de Baudelaire, pero ocupa Baudelaire para hablar de las características singulares de los poetas y cómo estas características se ven reflejadas en Baudelaire. Muy bien, muy bien. Alternativa correcta, E de Estonia. Vamos con la siguiente pregunta. El primer párrafo del texto tiene la función discursiva de... Ah, pero sí es lo que hemos estado hablando estos días. Cada parte del texto, cada complemento del texto, cada párrafo del texto tiene una función. Y aquí nos están preguntando, ¿cuál es la función del primer párrafo? A. Valorar el quehacer del artista en la sociedad. B. Señalar las características del poeta para introducir el tema a desarrollar. C. Destacar la importancia del lenguaje en la transmisión de los sentimientos. D. Reivindicar la figura del poeta en la sociedad. E. Dar a conocer el rol que cumple la literatura en la sociedad. Vamos al primer párrafo. Ahí está. Muy bien, volvemos a la alternativa. ¿Cuál es la función discursiva, chiquillos, del primer párrafo? Bien, están llegando las alternativas. ¿Los demás? Los demás. ¿Quién más? Javiera, Constanza, envíeme su alternativa.
Fernanda Polanco. Ya. Respuesta correcta, B de bueno. B de bueno. ¿Por qué me mandaron C? Vamos a leer de nuevo el párrafo. La respuesta era señalar las características del poeta para introducir el tema que se va a desarrollar. El poeta, mira cómo parte el párrafo. El poeta es el hombre que tiene una percepción especial de cuanto lo rodea. Primera característica. Él, o sea, el poeta, siente las pulsaciones del universo. Segunda característica, aquella más oculta. Tercera característica viene ahora que el común de los hombres no puede percibir. Tercera característica. Y las transmite en un lenguaje dotado de una carga emotiva de validez general. Ahí tenemos tres características. Él, otra característica, el poeta, hace revivir nuestros sentimientos extinguidos y nos revela relaciones inesperadas entre los objetos al aparecer sin conexión alguna. Al parecer sin conexión alguna. Ese él, creo que miren, ese él con mayúscula y con tilde hace referencia, no es un artículo, ya es un adjetivo que hace referencia a quién, no al lenguaje, al poeta. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, señalar las características del poeta para introducir el tema a desarrollar. Siguiente. El estado de ánimo que expresan los versos del poema Bendición es A. Alegría contenida. B. Extrema melancolía. C. Velada ironía. D. Expectante optimismo. E. Armónica espiritualidad. Están buenas las alternativas, me gustan estas alternativas, porque son para hacer pensar. ¿Cuál es el estado de ánimo que se presenta en los versos del poema Bendición? Releamos. Yo sé que le guardáis al poeta un lugar en las filas armónicas de las santas legiones, y que en la eterna fiesta le invitáis a cantar con los tronos, virtudes y dominaciones. ¿Qué estado de ánimo se representa en esos versos? Una alegría contenida, extrema melancolía, una velada ironía, expectante optimismo o una armónica espiritualidad. Ya, quiero que todos me respondan lo que piensan. Mándenme su alternativa. Esta pregunta está bastante buena. Mientras usted piense y me manda la alternativa, yo me voy a tomar un vaso de agua. Ah, están disímiles las alternativas. Algunos dicen D, otros dicen A y otros dicen E. Yo sé que le guardáis al poeta un lugar. Está hablando Baudelaire. Él es poeta. Un lugar en las filas armónicas de las santas legiones. En las filas armónicas de las santas legiones.
Y que en la eterna fiesta le invitáis a cantar con los tronos, virtudes y dominaciones. Lo que, lo que los versos nos entregan es una idea positiva o negativa. Pónganme ahí en el chat, positivo o negativo. ¿Qué les transmiten estos versos? ¿Una idea positiva o negativa? Vamos a partir por el principio. La Javiera dice que es positiva. Mateo piensa lo mismo. La Francesca y la Fernanda positiva. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. A ver qué dice la Muriel. Negativa si se ve la muerte como algo malo. Creo que la Muriel está hablando de la muerte por esa idea de la eterna fiesta, ¿no? Por eso te hizo pensar en la muerte, ¿verdad? Ya. Acuérdense que los poemas son para ser interpretados. Y eso que dice la Muriel es una de las posibles interpretaciones. Pero la idea que transmite este poema, estos versos, es positiva. Habla de eterna fiesta, de virtudes, de armonía, de tronos y dominaciones. Estamos de acuerdo que es una idea positiva. Por lo tanto, la ironía tiene que quedar fuera, porque aquí estamos viendo, leyendo la opinión que tiene Baudelaire en relación a cómo se comporta la gente con los poetas. Por lo tanto, ahí no hay una velada ironía. Él no está siendo irónico, está hablando lo que él cree. La melancolía no es positiva, ¿cierto? Andar melancólico no nos hace bien. Por lo tanto, la B tampoco es. Alguien podría caer en la tentación de poner la A, que es una alegría contenida. Y esa podría ser la alternativa distractora. La respuesta correcta es la D de Diosito. Lo que Baudelaire hace es ser optimista ante la idea que él cree que la gente tiene del poeta. Mira cómo parte. Yo sé que ustedes le guardan al poeta un lugar. Nosotros no sabemos si eso es cierto. Es lo que él cree. Y él tiene una idea positiva, optimista, en relación a lo que él cree que la gente piensa del poeta. Y dice que le dan un espacio, lo que él, para traducir esto, lo que él piensa es que la gente le guarda un espacio especial a los poetas dentro de la sociedad. ¿Ya? Respuesta correcta entonces, de Diosito, es un expectante optimismo. La alternativa distractora era la A. Si pusiste la A, entiendo que te hayas equivocado. ¿Sí? La respuesta correcta era la D. Check si la tuvo buena. Siguiente. La idea fundamental que surge de los versos transcritos en el tercer párrafo del texto es, nuevamente vamos a los párrafos del texto que estábamos leyendo, la fama que alcanza el poeta. B, la resonancia que logra un poeta. C, el sitial que se le asigna al poeta. D, la veneración que el pueblo tiene por el poeta. O E, la alegría que producen las personas el quehacer del poeta. Oye, esta respuesta ya se las di, pues con el comentario que acabo de hacer, ya les di la respuesta correcta. Mándeme su alternativa. ¿Cuál es la idea fundamental que surge de los cuatro versos que leímos de Baudelaire? ¿Quieren volver al texto nuevamente?
Yo sé que le guardáis al poeta un lugar en las filas armónicas de las santas legiones y que en la eterna fiesta le invitáis a cantar con los tronos, virtudes y dominaciones. La idea fundamental que surge de los versos en el tercer párrafo es, envíeme su alternativa, faltan alumnos que envíen su alternativa. Cuá, 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 cuá. Nadie me mandó la alternativa correcta. No era ni la D ni la E. La veneración que el pueblo tiene por el poeta no es, porque no es comprobable que el pueblo tenga esta veneración por el poeta. Eso es lo que piensa Baudelaire. La alegría que produce en las personas el quehacer del poeta tampoco es. Voy a leer de nuevo para ver que me envíen la respuesta correcta. Dice Baudelaire, yo sé que le guardáis al poeta un lugar en las filas armónicas de las santas legiones y que en la eterna fiesta le invitáis a cantar con los tronos virtudes y dominaciones. Baudelaire es uno de esos poetas. Valoraba la misión del poeta de acuerdo a su posición y a sus ideas. En su poema Bendición expresa su voluntad de crearle una situación aparte, privilegiada. ¿Cuál es la idea fundamental de los versos de Baudelaire? Ya, envíeme la respuesta. Ahora, ya porque se nos va el tiempo. Nos quedan preguntas todavía. Los demás, la idea fundamental que se transcribe, que surge de la transcripción de lo que opina Baudelaire. Yo estoy traduciendo esto. Les estoy traduciendo la comprensión del enunciado, la idea principal de lo que piensa Baudelaire en su poema es el sitial que se le asigna al poeta. Respuesta correcta, C. Bien, Muriel, Mateo, Fernández, Javiera. ¿Ya? El sitial, el lugar que le corresponde al poeta. Eso es lo que él piensa.
Mira, expresa su voluntad de crearle una situación privilegiada, una situación aparte. Y él dice, yo sé que ustedes le guardan un lugar especial al poeta, un lugar en las filas armónicas de las santas legiones, un lugar adelante, que al poeta en la sociedad se le da un puesto privilegiado, se le sienta adelante, se le reserva un asiento y que se le invita a las fiestas, se le invita a cantar, o sea, a participar de las fiestas con los tronos, con los reyes, con las virtudes encarnan lo bueno. Por eso yo les decía al principio, positiva, y las dominaciones, quienes dominan. Cuando habla de tronos, virtudes y dominaciones, está hablando de los políticos, de los dominantes, de los reyes, de los virtuosos, de la clase alta, si tú quieres. Respuesta correcta, el sitial que se le asigna al poeta, por ser poeta. Siguiente. De la lectura del texto se infiere que el poeta es un ser independiente del sentimiento de la humanidad. B. Cada poeta, según su sensibilidad, elige la parte de la realidad que abordará en su poesía. C. La originalidad de cada poeta depende de la realidad que describe en su obra. D. Mientras más miserable y fea es la realidad, más conmueve esta al poeta. Y ningún poeta había hecho una descripción adecuada de la realidad de París. Envíeme su alternativa. ¿Quiere que volvamos al texto? Por lo menos yo encuentro que se está bien. Ya, gracias por responderme. Envíenme sus respuestas. ¿Hermoso el París del río Sena y la Torre Eiffel? No, él pintaba el París sucio. ¿Por qué? Porque era un poeta triste. Respuesta correcta, B de bueno. Ya, pues se nos fue el tiempo, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el día jueves y me alegro haber avanzado un poquito más junto a ustedes. Un abrazo y nos estamos viendo el jueves. Chao, chao. Estamos viendo el jueves, profe. Chao, profe, gracias. Nos Gracias por la clase. vemos. Chao, Muriel. Chao, chao, Javiera, Fernanda. Chao, Maximiliano. Nos vemos.